Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el coach Julio y bienvenidos a su podcast Dominando el Español. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿En qué parte del globo terráqueo se encuentran? ¿Estarán en Europa? ¿Estarán en Latinoamérica? ¿Estados Unidos? ¿Canadá? No lo sé por donde quiera que estén. Felicidades por haber encontrado este podcast, porque esta es una excelentísima herramienta para practicar y mejorar su español y sus habilidades para escuchar, y entender el español. Y bueno, este podcast está dividido en 3 secciones. La primera sección es la pregunta misteriosa. La segunda sección es la noticia. Y la tercera sección son preguntas y respuestas. Así que, bueno, no perdamos más el tiempo y vámonos directamente a la pregunta misteriosa. Y la pregunta misteriosa de hoy es: ¿sabes en cuántos países se habla español? Les voy a dar una pista. Estamos hablando de entre 10 y 30. ¿Ok? Así que piénsenle, échenle coco, pónganse a recordar qué países hablan español. Y al final del podcast les voy a dar la respuesta. En países como Estados Unidos, lo crean o no, los latinos son más que cualquier otro grupo social o minoría en Estados Unidos. Así que muy pronto creo que van a tener que cambiar el inglés por el español en la mayoría de los lugares de Estados Unidos, porque ya somos muchísimos latinos por allá. Y vamos más todavía, a poder latino, vamos a hacer toda América uno solo. Y les voy a comentar algo que tal vez ustedes no sabían, pero el idioma oficial de Estados Unidos no es el inglés. Estados Unidos no tiene un idioma oficial. Así que, quién sabe, a lo mejor en un par de años, una década, se deciden por fin a poner al español como el idioma oficial de Estados Unidos. Ok chicos, entonces vámonos directamente a la noticia. Y la noticia de hoy nos llega desde Francia. Y la noticia nos dice: ¿sabes por qué existe ese orificio en la tapa de las lapiceras? Ok, vamos a escuchar la noticia. Primero la voy a leer en rápido, velocidad de noticiero, y después la voy a leer lentamente para que ustedes entiendan mejor de qué se trata. ¿Listos? Aquí vamos. Francia. ¿Sabes por qué existe ese orificio en la tapa de las lapiceras? Aunque la mayoría de los usuarios no lo notó, en el año 1991, Bic comenzó a hacer un pequeño agujero en la punta de la tapa de sus lapiceras. ¿El motivo? A muchos niños, e inclusive a una cierta cantidad de adultos, les encanta morder la tapa de los bolígrafos, ya sea cuando están concentrados en algo o sencillamente se encuentran ansiosos y nerviosos. Al tener la tapa de la lapicera en la boca, puede pasar algún accidente y fácilmente se puede ir a la tráquea y bloquear su respiración. Pero ¿cómo se supone que este agujero hace que no te tragues la tapa? Bueno, no evita que te la tragues, pero si llegase a suceder, el pequeño orificio de su punta permitirá que pase una pequeña cantidad de oxígeno, y esto permite que la persona afectada pueda respirar y tenga tiempo de llegar a un hospital o de esperar a que la ayuda llegue. ¿Qué les pareció? Yo creo que un poco complicado
Por ahí habrá algunas palabras un poco raras, como a lo mejor tráquea, ah, ansioso, no lo sé. Vamos a leerlo más despacio. Pongan mucha atención, ¿ok? Aquí vamos. Aunque la mayoría de los usuarios no lo notó, en el año 1991, Vic comenzó a hacer un pequeño agujero en la punta de la tapa de su lapicera. El motivo: a muchos niños, e inclusive a una cierta cantidad de adultos, les encanta morder la tapa de los bolígrafos, ya sea cuando están concentrados en algo o sencillamente se encuentran ansiosos y nerviosos. Al tener la tapa de la lapicera en la boca, puede pasar algún accidente y fácilmente se puede ir a la tráquea y bloquear su respiración. Pero ¿cómo se supone que este agujero hace que no te tragues la tapa? No evita que te la tragues, pero si llegase a suceder, el pequeño orificio de su punta permitirá que pase una pequeña cantidad de oxígeno. Esto permite que la persona afectada pueda respirar y tenga tiempo de llegar a un hospital o de esperar a que la ayuda llegue. Ok, pues ahí está la noticia, muy interesante. No tenía ni idea de este orificio de las lapiceras o de las plumas y para qué sirve. Pero hoy está más claro y me parece que tiene mucho sentido. Así que felicidades a la compañía Bic, que es la compañía que elabora estos estas lapiceras y plumas y plumones y todo tipo de accesorios para la escuela. Así que felicidades, Bic. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice esta noticia. Primero, bueno, empieza con Francia. Francia, el país de Europa, Francia. Y la pregunta: ¿sabes por qué existe ese orificio en la tapa de las lapiceras? ¿Sabes? ¿Saber? ¿Conoces? ¿Sabes la razón por qué existe ese orificio? Orificio, orificio, que es lo mismo que agujero o hoyo, en la tapa. La tapa es esa parte de la lapicera de la pluma que cubre la punta, en la tapa de las lapiceras o plumas, lapiceras, es Lapiceras. Y bueno, ¿sabes por qué existe ese orificio en la tapa de las lapiceras? Nos pregunta y después nos contesta, aunque a pesar de que la mayoría de los usuarios no lo notó, la mayoría de los usuarios son simplemente las personas que utilizan algo. Que si tú viajas en el metro, eres un usuario del metro. Si tú tienes celular, eres un usuario del teléfono celular. Usuario es una persona que utiliza algún producto o servicio. Usuario es Usuarios. Entonces, aunque la mayoría de estas personas que usan, de estos usuarios, no lo notó, no se dio cuenta, no se percató, en el año 1991, si es en el 91, Bic, entre comillas, Bic, la compañía Bic, así se llama la fabricante de estas lapiceras, comenzó a hacer un pequeño agujero, un agujero grande, no, un agujero pequeñito, donde en la punta, la parte más alta de la tapa de sus lapiceras. Y después nos pregunta el motivo, la razón, la causa, la circunstancia, y nos contesta:
a muchos niños, una gran cantidad de niños, e inclusive, aquí uso en vez de i, porque la siguiente palabra empieza con i. Entonces, cuando voy a poner la y y la siguiente empieza con i, voy a poner mejor una e, así no se juntan los sonidos. Inclusive y además, aparte de ellos, otro grupo, en este caso, e inclusive una cierta cantidad de adultos, que una cierta cantidad quiere decir una cantidad que no está especificada aquí, un cierto número, X número de adultos. Les encanta, les fascina, les gusta, adoran morder, morder, esa acción que hacemos con nuestros dientes cuando los presionamos contra un objeto, morder, la tapa de los bolígrafos. Y aquí tenemos otra palabra para decir lapicera, es bolígrafo, B-O-L-I, acento en la I, G-R-A-F-O-S, bolígrafos. Ya sea cuando están concentrados en algo, ya sea, o sea, en esta, cuando están haciendo esto, cuando están concentrados en algo, o sencillamente se encuentran ansiosos y nerviosos. Cuando usamos esta frase ya sea, quiere decir que voy a presentar dos o más opciones. En este caso ya sea A o B. Ya sea cuando están concentrados en algo o sencillamente o simplemente se encuentran ansiosos y nerviosos. Al tener la tapa de la lapicera en la boca, al mantener, al poner la tapa de la lapicera, esa tapa dentro de la boca, puede ocurrir algún accidente. Y me pregunto si ya habrá pasado algo así antes, o es que vi que está previendo, están siendo proactivos, están pensando a futuro que algo así pueda suceder. Espero que nunca haya pasado, y si pasó, espero que la persona esté bien. Bueno, fácilmente nos dice la noticia, se puede ir a la tráquea fácilmente, con facilidad. Esta tapa se puede ir, puede viajar, puede bajar por la tráquea. Y la tráquea es esa parte de nuestra garganta, ese tubito de la garganta que conecta nuestra boca con nuestros pulmones, y nuestra nariz y nuestra boca con nuestros pulmones. Y bueno, si algo se va por ahí, ya sea una canica o una tapa o hasta comida, si un trozo de comida, un trozo de carne, un trozo de pan, y la bloquea, bueno, va a bloquear también nuestra respiración. Y eso es algo muy grave, mucha gente ha muerto de eso. Y nos puede pasar a cualquiera, así que por ahí está la maniobra Heimlich. Si ustedes no la conocen, bueno, acérquense a su hospital más cercano, a su centro de salud más cercano para instruirse, o busquen en YouTube un video tutorial, porque créanme que puede salvar vidas el saber esta maniobra, muy interesante. Y bueno, entonces sigamos con la noticia. Y después nos dice otra pregunta, pero ¿cómo se supone que este agujero hace que no te tragues la tapa? Abre la pregunta, pero ¿cómo se supone o cómo pensamos o cómo piensas que este agujero, que este orificio hace que no te tragues la tapa? Bueno, aquí nos dice, no evita que te la tragues, no
Esa no es su función. No evita que te la traes. Pero si llegase a suceder, si eso pasara, si eso sucediera, si se diera esa circunstancia, el pequeño orificio de su punta, ese pequeño agujero del que ya hablamos, permitirá que pase, permitirá que fluya por ese pequeño orificio una pequeña cantidad de oxígeno. Es decir, una pequeña cantidad de aire. Si esa tapa se atora, aún así ese orificio va a permitir que puedas respirar en lo que te trasladan al hospital o te trasladan a algún centro para recibir atención médica. Y por último nos dice, esto permite, como ya lo dije, que la persona afectada pueda respirar, llevar aire a sus pulmones y tenga tiempo de llegar a un hospital o de esperar a que la ayuda llegue o de esperar a que llegue la ambulancia o lleguen los paramédicos para asistirlo o ayudarlo. Así es. Y bueno, una noticia muy interesante, un poco aterradora, que algo así nos pueda pasar a cualquiera de nosotros. Así que bueno, sí, pero bueno, ya con este agujero que le pusieron a la tapa de Vic, ya con toda la confianza del mundo puedes morderla todo lo que quieras, porque si te la llegases a tragar vas a poder respirar hasta que llegue la ayuda, pero mejor busca goma de mascar, aunque si la goma de mascar me la trago, no tiene un agujero, creo que es más seguro mascar una tapa de pluma que una goma de mascar. No estoy seguro. Bueno, repasemos algunas de las palabras del vocabulario. Primero que nada tenemos orificio, O-R-I-F-I-C-I-O, orificio o agujero. Lapicera, L-A-P-I-C-E-R-A-S, lapicera o lapiceras, plumas, polígrafos, ese instrumento que usamos para escribir y que tiene tinta adentro. Tenemos también la palabra bolígrafo, es B-O-L-I con acento, G-R-A-F-O, bolígrafo, que es un sinónimo de lapicera. Tenemos la palabra tráquea, es el tubo que conecta el estómago y los pulmones con la boca, que es T-R-A-Q-U-E-A. Y tenemos la palabra oxígeno, aire, este es gas que necesitamos para vivir, que es O-X, y con acento G-E-N-O. Y finalmente tenemos por aquí respirar, llevar aire a los pulmones, es R-E-S-P-I-R-A-R. ¿Qué les pareció la noticia? Muy interesante. Ahora ya sabemos por qué las tapas tienen un agujero, al menos aquí en México. Muchos países de Latinoamérica donde Bic distribuye sus lapiceros. Y yo me pregunto, ¿dónde ustedes están? ¿Las plumas tienen un orificio en la tapa? Buena pregunta. Así que busquen la primera pluma que tengan cerca, chequen si tiene ese orificio y si no, llamen inmediatamente a su compañía de plumas, pídanle que les pongan orificio a sus plumas. Y bueno chicos, estamos llegando al final del podcast. Y vámonos a las preguntas y respuestas. Y bueno, tengo muchas preguntas que nos han llegado a través del correo electrónico. Y
si ustedes tienen dudas, si ustedes tienen preguntas, pueden mandarme un correo electrónico o pueden dejar su pregunta aquí en los comentarios del YouTube. Y con mucho gusto yo las tomo en consideración y en los siguientes podcasts vamos a platicarlas, vamos a platicar esas dudas que tienen para que poco a poco vayamos haciendo más claro, vayamos disipando, vayamos esclareciendo este difícil idioma que es el español. Y bueno, la pregunta de hoy y el que vamos a responder es ¿aprender español es difícil? Muy buena pregunta. ¿Aprender español es difícil? Bueno, creo que aprender cualquier idioma requiere mucha determinación, ¿sí? Requiere invertir mucho tiempo también, requiere poner pasión al aprendizaje y definitivamente si tú tienes una motivación fuerte para aprender el idioma, esto te va a llevar a que tarde o temprano lo puedas conquistar y lo puedas dominar. Y sobre todo que te hagas del hábito de la costumbre de todos los días escuchar y escuchar y escuchar y escuchar a las personas, a nativos o a hablantes nativos hablar en ese idioma, ya sea en canciones, ya sea en películas, ya sea en audio podcasts como estos. Eso te va a llevar a que tarde o temprano tu oído empiece a acostumbrarse al idioma español y te sea mucho más fácil entender. Ya una vez que puedes entender, entonces vas a empezar a producir. Primero, para poder producir un idioma, para poder hablar un idioma, tenemos que recibir suficiente de este idioma. Recuerden que cuando los bebés aprenden de manera natural su lengua materna, bueno, los bebés pasan un año escuchando a sus padres hablar, escuchando a la gente acercarse y decirle agua, decirle vaso, decirle hola, adiós. Y todo eso el bebé de manera inconsciente lo va asimilando y después de un año de recibir empieza a producir poco a poco el idioma. Entonces, si el español es más difícil que otros idiomas, depende mucho de cuál es tu idioma nativo, cuál es tu lengua materna. Recordemos que el español es una lengua romance, es decir, que comparte sus raíces con idiomas como el portugués, el italiano y el francés, y es diferente su estructura a las lenguas gaélicas, como son el inglés, el alemán, ¿sí? Y obviamente es diferente también a las lenguas asiáticas. Entonces, si tú hablas italiano, si tú hablas francés, si tú hablas portugués, tal vez puedas reconocer muchas de las estructuras del idioma español y compartimos muchas de las palabras. Y bueno, si estás en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, si tu idioma nativo es el inglés, tal vas a tener que aprender una nueva forma de estructurar tus oraciones, vas a tener que aprender muchos tiempos gramaticales diferentes, pero quítate eso de la cabeza y relájate, disfrútalo. Escucha tu música favorita en español, ve tus películas favoritas en español, escucha tu podcast favorito en español, que espero sea este, y gózalo. Es un excelente viaje, es un gran reto, pero también recuerda que lo importante no es la cima, sino es la escalada. Entonces disfrútalo, disfruta la vista, aprende, gózalo, practícalo y va a ser el viaje de tu vida.
Bueno chicos, llegamos al final del podcast y vamos a dar la respuesta de la pregunta misteriosa. Y bueno, vamos a recordar la pregunta misteriosa. Es ¿cuántos países en el mundo hablan español? Y bueno, la respuesta es oficialmente 21 países en el mundo hablan el idioma español. Y estos son México, España, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, Chile, Guatemala, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay, Panamá y Guinea Ecuatorial. Sin embargo, existen muchísimos hispanohablantes, es otra manera de decirle a los que hablan español, hispanohablantes, que hablan español en otros países donde la lengua oficial no es el español. Y por ejemplo tenemos en Estados Unidos, tenemos 62.136.929 hispanohablantes, más que en España, más que en Colombia, más que en cualquier país de Latinoamérica a excepción de México. Entonces, y también de Europa. Entonces, después de México, el segundo país donde hay más hispanohablantes es Estados Unidos. En otros países como Filipinas, tenemos más de 12 millones de hispanohablantes. En Brasil tenemos 1 millón de hispanohablantes. En Canadá, 1.249.293 hispanohablantes. Y en Marruecos, 960.706 hispanohablantes. Muy impresionante la cantidad de gente que habla español en todo el mundo. Y bueno, en América prácticamente es el continente del español, exceptuando por Brasil, Estados Unidos y Canadá. El español es la lengua predominante. Así que bueno, ahí está. Las estadísticas, los números no mienten. El español es muy importante, ¿ok? Es elemental, ¿ok? Conocer esta hermosa lengua y nos va a abrir muchísimas puertas en toda Latinoamérica y Europa. Así que bueno chicos, este es el final del podcast. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo. Y espero que nos visiten de nuevamente la siguiente semana. Vamos a estar posteando estos podcasts de manera semanal. Y bájenlo, pónganlo en su MP3, pónganlo en su celular y escúchenlo una y otra vez. Y van a ver cómo sus habilidades para escuchar y para hablar y para pronunciar van a ir mejorando en la medida que ustedes vayan escuchando más y más español. Ok chicos, yo soy el coach Julio. Espero que tengan una excelente semana y que les vaya muy muy bien. Gracias por escucharme y hasta la vista.